por eso que estoy tratando de avanzar al máximo. Otra característica del ácido úrico es que la principal razón de su precipitación es la hiperacidez urinaria. Ahora sí, vamos a mencionar al urato amorfo, que ya les comenté en las primeras diapositivas, y de la aclaración que hace la guía de estandarización uroanálisis para los uratos amorfos es que son fuertemente birrefringentes, o sea que sí tienen birrefringencia y la birrefringencia es positiva. Cuando veamos el sedimento se presenta de color rosa o también referido como color ladrillo o anaranjado. Esto es para los uratos amorfos. Se puede observar la imagen, como les decía, que muchas veces se observa tipo arenilla, pero cuando uno no ve el color del sedimento o no tiene luz polarizada, se le dificulta o se le confunde con los fosfatos amorfos. ¿Cuál es la característica fuera de lo común de los uratos amorfos? El de la letra B, que ustedes pueden ver, son macroesféricos, en este caso son unas esferas grandes, ¿no? Ya no se parecen a arenillas, sino son esferas grandes. Y esto puede hacernos confundir cuando no tenemos, grabado la morfología de otros cristales, nos puede hacer confundir con otros cristales, entonces debemos de tener mucho cuidado y por eso insistimos en que se debe utilizar luz polarizada o pruebas de solubilidad. Aquí he podido colocar luz polarizada al sedimento. Al lado izquierdo es lo que vemos en un microscopio normal, pero al lado derecho he colocado ya la luz polarizada y se nota como un brillo de luz o un rebote de luz sobre las arenillas. ¿Y esto qué significa? Que la birrefringencia es positiva. Entonces, si es positiva, confirmo que son uratos amorfos. Aquí hay otra imagen que me compartió el colega de México, Daniel Naranjo, y también al lado izquierdo está la forma de arenilla de las sales de urato amorfo, de los cristales de urato amorfo, y al lado derecho, cuando él colocó la luz polarizada, pudo observar los brillos en este caso, de estas sales, ¿no? Que se notan con mayor claridad en la fotografía que él pudo capturar. Se puede ver ahí que hay un brillo en el fondo negro que parece un cielo estrellado. Significa que la birrefringencia es positiva. Y aquí, al parecer, él logró observar estos uratos amorfos puede ser sobre un pseudocilindro, porque no logro ver muy bien el cilindro. Me animo a decir que son pseudocilindros, o puede ser que también sean simplemente mucina y esté pegado o adherido allí estas sales de uratos amorfos. Entonces, cuando él colocó el accesorio de luz polarizada, ya pudo observar el brillo o la reflexión de la luz, y tomó la fotografía y se puede ver en este caso que la birrefringencia es positiva. Cuando hay un brillo en el fondo negro, automáticamente nosotros decimos es birrefringencia positiva. Entonces aquí tenemos la fotografía del sedimento, del tubo del sedimento. Si es que logran observar, el sedimento en la parte inferior del tubo es de color anaranjado, ¿no? ¿Qué significa esto? Que también por el color del sedimento yo me puedo guiar de que estos sales que estoy observando en el microscopio son uratos amorfos. Si fuese de color blanco, yo diría que son fosfatos amorfos, ¿sí? Ahora, ¿en qué nos puede hacer confundir el color? Si es que el paciente ha tomado algún medicamento, tal vez se ponga también el sedimento de este color. Entonces siempre uno debe de preguntar si el paciente está tomando algún medicamento o no. Aquí están los fosfatos amorfos.
repito, tienen también la característica de arenilla, por lo cual nos hacen confundir con los uratos amorfos. Entonces, ¿cómo podemos decir que son fosfatos amorfos? Los fosfatos amorfos, el sedimento es de color blanco. Esta fotografía es cortesía del colega de Brasil, de José Antonio Tesser Poloni, del país de Brasil. Entonces, en el sedimento se observa el sedimento de color blanco. Entonces, con ello, yo puedo afirmar que son fosfatos amorfos, la arenilla que se está observando. Ahora, si es que colocaríamos esto con luz polarizada, se notaría simplemente un fondo negro. No hay un rebote de luz de estos cristales o de estas sales. En el caso de los fosfatos de calcio, también la literatura se ha mostrado, ya esta fotografía está también en la guía de uranálisis, de estandarización en uranálisis. En el caso de fosfato de calcio, la primera fila de la parte superior es con la que nosotros conocíamos a los fosfatos de calcio, que tenían esta característica de una especie de halos, o en este caso como si fuese molinos del viento, ¿sí? Tiene esta formación, pero se ha demostrado que si es que la velocidad de centrifugación es muy alta, puede ser que se desprendan y ya no tenga esta característica de molino de viento, sino simplemente tengan las características de la parte inferior lado izquierdo, que sean de manera individual. Si lo vemos de manera individual, tal vez no lo podamos reconocer. Entonces, en este caso recomendaríamos nosotros procesar la muestra de orina para este tipo, si observamos este tipo de morfología, procesar la muestra de orina sin centrifugar, y si es que observamos la forma de los molinos de viento, entonces ya podemos decir que son fosfatos de calcio. ¿Cuál es la otra morfología rara que apareció de fosfato de calcio? Está aquí como la letra H, es como una especie de placa, estas placas delgadas. Muchas veces podemos decir, tal vez sea suciedad nada más de la lámina o de la laminilla, pero también se ha descrito, según los estudios, que esta característica representa a los fosfatos de calcio. En los carbonatos de calcio, nosotros teníamos la imagen típica de las mancuernas, que es la letra A, o también la flor de margarita, que está ahí señalándose en la imagen con una flechita azul. No sé si ustedes logran ver ahí en la pantalla, que tiene la formación del cristal muy similar a la flor margarita. Entonces, estas dos características estaban muy fijas, digamos, en nuestra mente, pero los estudios han demostrado que también hay otras formas que tienen como cubo, que también son carbonatos de calcio, ¿no? Que está aquí señalado con flecha de color negro, y también hay cristales de carbonato de calcio como forma de aguja, que está señalado aquí con una flechita con color roja. Entonces, uno se pregunta, ¿no? ¿Y cómo entonces los investigadores pueden saber que es un cristal determinado y que no sea otro cristal? Entonces, se utilizan un equipo llamado espectrofotometría de infrarrojo, que es muy caro, pasa de los $100,000, y se coloca la muestra en este aparato llamado espectrofotometría de infrarrojo, y con ello recién se corrobora, digamos, cuál es el origen del cristal, ¿no? Entonces es por eso que han podido identificar ellos que estas estructuras también son de origen de carbonato de calcio. Ahora sí vamos a pasar a los cristales patológicos, ¿sí? A lo que debemos de reportar de manera correcta, ¿sí? Y debemos de tener mucho cuidado antes de reportar. Por eso he puesto aquí con letras rojas. A diferencia del grupo anterior,
su sola presencia indica alguna patología, por lo cual es importante confirmar su naturaleza antes de emitir los resultados de los siguientes cristales. El fosfato amónico magnésico, que antes conocíamos como fosfato triple. Entonces, si solamente reportamos todos los días fosfato amónico magnésico en todas las muestras que pueden llegar al laboratorio, no estaríamos ayudando mucho si es que no aclaramos o hacemos una recomendación de que se debería sí o sí de hacer un urocultivo, ¿no? Porque no todas las bacterias pueden producir nitritos, y entonces no todas las bacterias pueden salir en la tira de orina nitritos positivos. En este caso, la sola presencia de los fosfatos amónicos magnésicos, antes llamado fosfato triple, ya no se reporta como fosfato triple. Ahora debemos de reportar como fosfato amónico magnésico. Antes de reportar este cristal, tenemos que observar nosotros si es que en la tira de orina hubo o no hubo positividad en nitritos. Y tenemos que hacer la aclaración de que estos cristales no solamente son originados por la existencia de alguna bacteria. Si ven estos cristales, significa que el paciente tiene alguna bacteria. Y la característica que nosotros conocíamos más es la A y la B, que son las características más famosas llamadas tapas de ataúd. Pero si se fijan, también está la característica del tipo C, D, E, F, G, H, tipo una aleta de mariposa, la I, que es un cuadrado grande, la J, que tiene otra forma romboide, la K, la L, la M, la N, y la O, que está con luz polarizada, que tiene una característica típica del rebote de luz en el centro, que es color azul. Entonces, con la luz polarizada también ya puedo identificar al fosfato amónico magnésico que tenga otra característica que me puede hacer confundir con el cristal de ácido úrico, ¿sí? Me ayuda ahí también las pruebas químicas, también me puede ayudar a poder diferenciar si es que no veo la característica típica, ¿no? Y ya veo estas características que son fuera de lo normal. Entonces aquí hacemos la aclaración que estos cristales son marcador de infección del tracto urinario que pueden ser provocados por microorganismos urialíticos como proteos, como morganela, como providencia, corinobacterium urialítico. Todas estas son encontrados en los urocultivos. En el caso de no encontrar bacteriuria, se debe sospechar de microorganismos como ureoplasma y micoplasma. Mucho ojo acá con esta información. ¿Qué significa? O sea, si no hay bacterias y el nitrito te sale negativo, o sea, no significa que no existe ninguna bacteria, sino que pueden ser estas bacterias llamadas ureoplasma o micoplasma. Entonces ahí tendríamos que recomendar también el urocultivo y que se debe sospechar de estas bacterias. Por ello, nosotros los profesionales del laboratorio clínico tenemos que tener la mayor información de cada uno de los cristales para poder dar un programa correcto en la identificación de la patología que está afectando al paciente. El siguiente cristal patológico es el urato de amonio. Si se observan aquí en la parte superior, en la A, en la B y en la C, las tres fotografías superiores, son características típicas que nosotros podemos decir, este cristal es urato de amonio. ¿Por qué? Porque presenta una especie de espinas curecitas sobre el círculo. Esto me da una característica que yo pueda identificar al urato de amonio. Pero ¿cuándo me va a entrar la duda? Cuando veo la imagen D, cuando veo la imagen E, me va a entrar la duda porque estas características ya están fuera de lo normal, ¿no? La imagen D, si veo a simple vista, yo puedo decir, tal vez estos sean simplemente cristales de uratos, o sea, no sé de qué tipos de urato porque no tengo aquí la característica que me diga que es de urato de amonio, pero la espectrofotometría de infrarrojo, esos equipos han confirmado que también
tiene el urato de amonio estas características, ¿no? Como la característica D y como la característica E, que son muy raras, y en este caso a la característica D y E no les llaman formación de tipo cacahuate, en este caso para el país de México. En Perú nosotros lo llamamos tipo maní, ¿no? El maní sin quitar en este caso la cáscara, sino con toda la cáscara completa. Tiene como un pequeño doblez, y el de la letra E y el de la letra E que son circulares. Entonces la luz polarizada nos ayuda también muchísimo a poder identificar, porque podemos ver un rebote de luz, pero muy similar al ácido úrico, que tiene multicolor. En la letra F se puede ver que no solamente es un brillo de luz amarilla o luz blanca, sino que también hay un brillo, un rebote de luz de otros colores, como el verde, como el azul, ¿no? Entonces ya con ello puedo yo diferenciar un urato amorfo de un urato de amonio. Este es un cristal de leucina. Los cristales de leucina, en este caso, son netamente patológicos y se sospecha que el paciente tiene, digamos, un problema en el hígado. Al lado izquierdo está el campo claro y al lado derecho está la luz polarizada. Si pueden ver el lado izquierdo que es en campo claro, se observa ahí que también son redondos. Entonces, este cristal de leucina también puede ser confundido por un urato que tiene un urato amorfo que tiene una formación redonda, pero los uratos amorfos son un poquito más pequeños. También me puede hacer confundir por un urato de amonio que no tiene esas puntas gruesas encima del círculo. Aquí es un pequeño video que me compartió la colega del país de Chile, Fiorella Angeliere, es del país de Chile. Voy a tratar de reproducirlo para que ustedes vean. Esta es una grabación en campo claro, en el microscopio que tenemos la mayoría de los laboratorios clínicos. Pero, ¿cómo yo puedo diferenciar este cristal versus los otros cristales anteriores que les he hablado? Le doy clic aquí al video que está al lado derecho. Esto es con luz polarizada y ustedes van a poder ver el rebote de luz que se genera con la luz polarizada, ¿no? Se observa el cuerpo circular y también unas pequeñas líneas dentro del cuerpo interior del cristal, ¿no? Que se asemeja como, digamos, como si estuviera quebrándose en la parte interna, ¿no? Es muy tenue, pero hay que mover el micrométrico para poder ver ese detalle. Entonces, con la cual nosotros aseguramos de que lo que estamos observando son leucinas, ¿sí? Ahí están los videos. Y en este caso vamos a hablar ya de los cristales de bilirrubina. Los cristales de bilirrubina tienen una característica muy peculiar de que parecieran tener una formación circular. Cuando movemos el micrométrico vemos la formación circular nada más como un fondo, y encima podemos observar como estas puntas que están alargadas, como estas agujas, pero que están apuntando a diferentes lados. No tiene una forma particular, simplemente se pueden identificar por el color amarillo fuerte, como ustedes pueden ver en la imagen, y por la formación de las agujas que tienen en diferentes lados. Los cristales de bilirrubina igual también están en pacientes con ictericia que pueden estar teniendo algún problema hepático. Otros cristales que se pueden encontrar que también son patológicos son los cristales de colesterol, y que se pueden observar algunas veces en formaciones cuadradas o otras veces tipo una escalera que está un cuadrito sobre otro.
que no tiene, digamos, muy bien definido la formación de cuadrados, sino es como una muesca que está un cuadrado sobre otro, tipo una escalerita. Otro cristal que es muy patológico y que se considera también netamente genético es la cistina. La cistina tiene la formación de 6 lados, como ya les había mencionado, y a diferencia del ácido úrico, este cristal no tiene un aspecto amarillento ni un color amarillento, sino que es transparente. Si ustedes ven las 3 fotografías, los 3 son cristales de cistina, digamos, con un color predominante de transparencia. La B y la C son cistina, pero se presentan con alguna malformación, y a esta malformación se le llama macla. Se le llama macla a esta formación, y importar cuántas maclas se ha observado. ¿Qué significa que un cristal forme maclación? Significa que tiene una alta tasa de poder generar litiasis en el paciente. La maclación es cuando dentro de un mismo cristal empieza a crecer otro cuerpo, ¿sí? Esto puede ser confundido también cuando uno centrifuga muy altas revoluciones en las muestras de orina, ¿no?, que hacen que todos los cristales se sobrepongan una sobre otra. Pero eso no es maclación, sino eso vendría a ser una agregación cristalográfica, porque hemos centrifugado una revolución tan alta que han sobrepuesto los cristales. Entonces, por eso nosotros difundimos la estandarización de la centrifugación, que debe ser la muestra de orina a 400 gravedades o 400 RCF. No hablamos nosotros de revoluciones por minuto porque cada laboratorio tiene un tamaño muy diferente de su centrífuga. Unos tienen centrífugas pequeñas, otros tienen centrífugas medianas y otros laboratorios tienen centrífugas grandes, gigantes de piso. Entonces es por eso que nosotros no podemos recomendar una velocidad en RPM. Lo único que hacemos es recomendar una velocidad en gravedades o en fuerza centrífuga relativa, que es el RCF, y nosotros decimos que debe centrifugar la muestra de orina a 400 RCF. Entonces cada laboratorio tiene que ver si su centrífuga tiene la opción de RCF. Si tiene la opción de RCF, puede programar ahí los 400 RCF o un RCF cercano, porque hay algunas centrífugas que te permiten hasta 390 RCF y hay otras centrífugas que te permiten programar a 410 o 430 RCF. Entonces tendría que ser uno cercano a 400, si es que no se pudiera programar en esa centrífuga 400 RCF. Repito, al lado izquierdo la letra A es un cristal solo de cistina, y el B y el C también es cistina, pero se le llama macla, ¿sí? Son formas de maclación del mismo cristal de cistina. Cuando empieza a crecer un cuerpo o varios cuerpos dentro de una sola estructura, a eso se llama maclación. Voy a utilizar un ejemplo, digamos, de manera muy brusca para que los que no tienen mucha experiencia en este término puedan saber a qué se le llama maclación. Digamos que el A, la cistina que está al lado izquierdo, que está en el cuadro A, con el cuadro de la letra A, vendría a ser un ser humano normal. Y el que está en la B y en la C vendría a ser un ser humano que ha nacido con características de siameses. Los siameses son humanos que comparten, digamos, 2 piernas nada más, pero 2 troncos, o sea, cada uno tiene sus propios pulmones, cada uno tiene su propio corazón, cada uno tiene una propia cabeza, pero es dentro de un solo cuerpo. Solamente hay 2 piernas y luego están 4 brazos, cada uno tiene 2 brazos. A los humanos que nacen con ese defecto genético se les llama siameses. En los cristales, digamos, les hago este ejemplo muy brusco para que ustedes puedan captar la idea, que no significa que se ha pegado un cristal sobre otro. No es que un humano está al lado de otro humano, no. Eso se llama agregación cristalográfica.
Esto significa que dentro de un mismo cristal ha crecido otros cuerpos del mismo cristal, o también se han encontrado que hay crecimientos de maclas dentro de un cristal, ha crecido el cuerpo de otro cristal. Entonces a eso también se le llama maclas. Entonces la mayoría son cuerpos del mismo tipo de cristal, pero están también la parte rara, donde existen sobre un cristal determinado, ha crecido otro cristal dentro de él, ¿no? A ver, ahora vamos a ver el cristal patológico, también llamado 2,8 dihidroxidiandenina, o también algunos lo abrevian como DHA. Este cristal también representa una condición genética y la única forma de poder identificarlo también vendría a ser con la luz polarizada. Si ustedes ven la letra A, simplemente tiene una formación redonda, y la letra B con la luz polarizada ya me puede dar una idea de la formación de luz que emite, y yo puedo decir que es respectivamente este cristal. Ojo, en la guía tengo entendido que a los participantes del país de Bolivia les van a entregar una guía, un libro en físico. En la guía nosotros no hemos colocado la fotografía de leucina. ¿Por qué? Porque si colocamos una característica, todo el mundo va a reportar cuando vea esa característica al cristal de leucina. Lo que nosotros hacemos es recomendar que deben utilizar de manera obligada la luz polarizada para poder identificar a un cristal de leucina de manera correcta. Si ven aquí al lado izquierdo hay una fotografía, igual también se observa un círculo de color amarillo, es un poco oscuro en el centro, pero cuando vamos a la luz polarizada podemos ver aquí que el color amarillo tiene una especie, digamos, de cruz de Malta, que se llama esta característica, que se observa cuando uno mueve el micrométrico con la luz polarizada. Esta fotografía me compartió igual la colega del país de Chile, Fiorella Giulieri, y con la luz polarizada podemos estar seguros, digamos, de recién poder reportar leucina. ¿Por qué? Porque ya representa una patología, ¿no? ¿No? Puede ser que nosotros digamos, es leucina, ¿y qué pasa si ha sido un cristal de urato? Entonces podemos decir que el paciente está con un mal al hígado cuando no lo está. Entonces por eso la importancia de poder reportar de manera correcta. Antes nosotros nos guiábamos de una característica que nos decían que era la leucina, que si ves que tiene una formación tipo centro, que es como si se hubiera cortado un árbol, ¿no? Y en el árbol tiene unos círculos que indican la edad del árbol. En este caso teníamos esa imagen nosotros en nuestra mente, pero cuando ya hemos podido encontrar leucinas que no tienen esta característica, digamos, característica típica, entonces ya no podemos atrevernos a decir simplemente si ves de esta forma es leucina, pero nos ayudamos con la luz polarizada. Voy a reproducir este pequeño video que está acá de la imagen del lado derecho, y ustedes pueden ver cómo es el rebote de luz cuando se activa la luz polarizada. Es como un disco que estaría girando, pero se observa ahí como una sombra negra que da una formación de una cruz. A esa característica de cruz se le llama en uranálisis cruz de Malta. Entonces ya podemos nosotros darnos una idea de que el cristal que estamos observando sí es una leucina, ¿no? Por esta característica típica que se presenta como un núcleo dentro de la esfera, que tiene un núcleo circular y este luz, digamos, característica de una cruz de Malta, el rebote de luz. Entonces ya con ello podemos recién decir
nosotros que lo que estamos observando es una leucina. Es por eso que en la guía no se ha puesto una fotografía de campo claro para evitar la confusión del reporte apresurado en los laboratorios clínicos, ¿no? Hace 3 años atrás, veíamos en las redes sociales que todo el mundo encontraba cistina, o sea, todos publicaban un cristal de 6 lados y decían, es cistina. Y cuando nosotros observábamos el color, que era el color amarillento, y nosotros colocábamos ahí, perdona, lo que has publicado no es cistina, es un ácido úrico, todos decían, no, estás loco, que no sabes reconocer un cristal, que no ves ahí que tienen los 6 lados, es una cistina. Entonces, cuando recomendábamos nosotros, por favor, deben realizar pruebas de solubilidad, recién se daban cuenta que cuando usaban los reactivos de química, recién se daban cuenta de que no era cistina. Y entonces hemos venido trabajando en la estandarización de urinalysis ya hace 10 años, o sea, venimos trabajando la mayoría de los que integramos el grupo de trabajo de la guía de estandarización en toda Latinoamérica, y también el doctor Fernando Dalet, que es del país de España, tiene más de 50 años difundiendo cómo se debe mejorar el área de urinalysis. Entonces, ha sido un grupo muy compacto y hemos podido apoyar, ¿no? Las redes sociales ha sido una gran ventaja para nosotros poder comentar cuando vemos una fotografía en las redes sociales y poder hacer las correcciones. Y en 3 años, en los últimos 3 años, hemos podido observar un gran avance de que muchos profesionales clínicos de la comunidad habla hispana, de Latinoamérica sobre todo, han podido mejorar grandemente, y para nosotros es una gran satisfacción de poder ver ello, de tener una satisfacción de que el trabajo que hemos realizado ha servido, y de lo que venimos impartiendo también repercute en el diagnóstico de un paciente. Lo mismo pasa en la tirosina. También no hemos tenido el valor nosotros de colocar una imagen en la guía de urinalysis para decir esto es tirosina, ¿no? Pero igual les comparto unas imágenes que lo publicó el colega del país de Chile, su nombre es Diego Gómez. Él publicó estas imágenes, y Diego Gómez es un profesional experto en el área de urinalysis también, que siempre hace sus pruebas de solubilidad para poder confirmar recién la presencia de los cristales. Es por eso que me atrevo a compartirles aquí a ustedes, para que tengan una imagen, y si ustedes ven esta imagen tendrían que hacer pruebas de solubilidad para confirmar. Por ejemplo, se ve aquí al lado izquierdo como un círculo grande, como una esfera grande, pero si se dan cuenta tiene un montón de agujas por todo el círculo, pero es una característica circular y están las agujas por todos lados. O también la segunda fotografía, la tercera y la cuarta, que tienen una característica que tal vez algunos de ustedes pueda pensar y decir, ¿no? Esto es medicamento. Y sí, y por esa razón nosotros no nos atrevemos a compartir una fotografía de tirosina por el momento en la guía de urinalysis, hasta que puedan avanzar los laboratorios clínicos en poder realizar pruebas de solubilidad, o al menos tener un accesorio de luz polarizada en el área de urinalysis. Con ello recién podrían descartar si es que realmente es un cristal de medicamento o no, porque las 3 fotografías del lado derecho son típicamente morfologías que uno a simple vista, si los ve, puede decir, este es un cristal de medicamento. Entonces, el medicamento que tiene esa característica son las sulfamidas o las sulfonamidas. Entonces, este medicamento puede ser muy confuso para los profesionales del laboratorio clínico. Entonces, no es lo mismo decir que se está reportando cristales de tirosina que decir que se está reportando cristales de medicamento. ¿Por qué? Porque la tirosina está diciéndole al médico que el paciente tiene una enfermedad genética.
mientras que el cristal de medicamento le está diciendo que el medicamento que está tomando el paciente es el que está generando la precipitación de cristales. Entonces es una diferencia muy, muy grande y por ello nosotros aclaramos que debemos de tener cuidado para reportar los cristales. Igual, en la guía también hemos considerado cristales por medicamentos y repito, los cristales por medicamentos no siempre son patológicos. Algunos simplemente están de manera transitoria y por eso el médico le solicita un examen de orina para ver si hay una precipitación de cristales o no. Pero hay otros medicamentos que pueden causar graves problemas al paciente y por eso debemos de reportar la presencia de cristales de medicamento para que el médico pueda tomar una rápida decisión. Dentro de ellas, ¿qué lesión o qué patología es la más común, o sea, que puede ocasionar la presencia de cristales en orina, una lesión renal? Significa que el paciente va a tener un daño en los riñones. Entonces, por eso la importancia de reportarlo. Y aquí está, justamente le estaba hablando a ustedes que la tirosina podría ser confundido por las sulfamidas y si ustedes observan, mira, tiene esta característica que podría uno observar y si no tiene mucha experiencia uno puede decir que son tirosinas, pero no son tirosinas, simplemente son cristales de medicamentos llamados sulfamidas. ¿Y cómo yo puedo hacer la diferenciación? Tengo que hacer una prueba de solubilidad. Entonces, con una prueba de solubilidad ya me ayudo. Si es que yo agrego el reactivo químico y desaparece de la muestra o del sedimento, ya no vuelvo a encontrar estas características, yo digo, estos son medicamentos. Entonces ya puedo reportar con total seguridad, ¿sí? Pues, ahora, el reactivo no es ni caro ni tampoco es algo difícil de encontrar. En este caso, para poder diferenciar los cristales de sulfamidas, lo único que necesito es el reactivo de ácido acético. Simplemente le agrego una gota al sedimento de ácido acético, espero allí unos minutos y si veo que si veo que los cristales se están disolviendo, ¿qué significa? Que si son grandes y veo que se están disminuyendo de tamaño y van desapareciendo, significa que son solubles. Entonces, si son solubles al ácido acético, significa que es un cristal de medicamento de sulfamidas con toda seguridad. Entonces es algo muy fácil, pero no nos atrevemos porque no tenemos la práctica para ello, ¿no? Entonces aquí también podemos ver otros cristales de medicamento llamados quinolonas, y si ustedes ven, es una especie de aguja que si no tuviéramos experiencia, pues nos pudiera hacer confundir por otros cristales que ya les he mencionado anteriormente, que también tienen estas características de tipo de agujas, nada más. Entonces, es muy importante para poder diferenciar un cristal de otro las pruebas de solubilidad. Y aquí está el otro cristal que se llama indinavir y también el atazanavir. Estos cristales de medicamento también tienen una característica muy parecida a la tirosina. Voy a regresar a la imagen de tirosina para que ustedes puedan comparar. Observen bien esta imagen. Y voy a regresar al de tirosina y observen aquí al lado derecho, los dos últimos del lado derecho tienen una característica similar. Entonces, por ello, no me debo basar tanto en la característica, sino que estoy obligado a realizar pruebas de solubilidad o tal vez las pruebas de luz polarizada para poder descartar un cristal de otro. Hay otro medicamento también llamado diamantereno. Este medicamento también es, digamos, encontrado en las muestras de orina. Y si ustedes observan la imagen, a simple vista, uno puede confundirse si no domina mucho con los ácidos úricos. Puede ver y decir, estoy viendo ácido úrico. Pero no son ácidos úricos, sino son cristales de medicamento. Entonces, ¿cómo yo puedo descartar, digamos, de una manera simple si son medicamentos o no?
ya digamos que estoy en un lugar muy remoto y no tengo luz polarizada y no tengo pruebas de solubilidad, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo descartar? Tengo que preguntar al paciente, ¿no?, que me ha traído la muestra, si ha tomado algún medicamento o no. Si me dice que ha tomado el medicamento y coincide con el nombre, entonces ya por descarte puedo reportar de que los cristales que se están observando pertenecen a determinado medicamento. Si es que no hago esa pregunta, me voy a quedar con la duda y no voy a saber si realmente serán medicamentos o no. Entonces uno, si es que ve estos cristales, tendría que preguntar o llamar al paciente y preguntar qué medicamentos está tomando. ¿Cuándo pasa, digamos, un gran problema? Cuando el paciente está tomando una infinidad de medicamentos. Y ahí sí, no podría saber yo si es que son de medicamentos o si es que es otro cristal. Es por eso la recomendación, recalco una y otra vez en este módulo, en este capítulo de cristales, que es necesario luz polarizada y pruebas de solubilidad. Bueno, les agradezco por la atención. Espero haber culminado dentro del horario que se me ha establecido. Y les ruego que si tienen algunas preguntas, encantado. No sé si alguien me puede ayudar leyendo las preguntas, por favor, porque no logro ver el chat aquí en el programa. ¿Hay alguien ahí que me puede ayudar si es que hay alguna pregunta, por favor? A ver, acá hay un chat. Espero que puedan leer. Voy a escribir aquí. Si es que ustedes tienen una pregunta o pueden activar el micro. No sé si es que todos pueden activar el micro y si tuvieran alguna pregunta, encantado de responder. Estoy escribiendo ahí en el chat. Si alguien tiene una pregunta, puede escribir. A ver, hay una pregunta aquí de Luz Marina. Por favor, ¿nos puede hablar un poco más acerca de las pruebas de solubilidad? Ahorita estamos iniciando la clase. Hemos iniciado con el capítulo de cristales de la guía de estandarización en uranálisis. A los participantes de Bolivia, tengo entendido que les van a regalar por su inscripción en este curso un libro de uranálisis, una guía de uranálisis en físico. En el módulo 5 o el día 5 vamos a hablar sobre las pruebas de solubilidad con mayor extensión, pero igual te hago un resumen, Luz Marina. Las pruebas de solubilidad se realizan con sustancias químicas o con reactivos de química, como como en este caso cloruro de sodio, como el ácido acético, y simplemente se agrega una gota en el sedimento. Después de haber leído ya la muestra del microscopio, agregamos una gota, y si es que vemos que los cristales desaparecen, nosotros decimos que es soluble. Y si vemos que los cristales no desaparecen, o sea, yo espero o leo en el microscopio y sigo viendo con la misma formación la característica que vi en fresco, a los 5 minutos no disminuyen de tamaño, siguen con el mismo tamaño, siguen con la misma forma. Entonces puedo volver a leer a los 15 minutos y a los 15 minutos sigue con el mismo tamaño. Entonces yo digo que ese cristal es insoluble a la sustancia que le agregué. Entonces, pero si veo que ha disminuido su tamaño o ha desaparecido por completo, yo digo que es soluble. Y ya puedes agarrar la tablita que les he compartido. Igual también, como van a tener la guía, van a poder ustedes ver ahí la tablita y comparan con la tabla y pueden ustedes identificar ya el cristal de manera correcta.
solamente viendo si es soluble o si es insoluble a determinada sustancia química. En el día 5, tengo entendido, vamos a hablar un poco más sobre estas pruebas de solubilidad y insoluble, si son solubles o insolubles. Voy a hacer lo posible de proyectarles un video para que puedan ver todos en el paso a paso cómo se realizan. Hay otra pregunta. Cinda Cayo, muchas gracias. Pregunta, ¿cómo podemos informar al médico? Los cristales que en la actualidad ya cambiaron de nombre, por ejemplo, como el fosfato amónico magnésico, puedo reportar fosfato amónico magnésico entre paréntesis, antes llamado fosfato triple, y cierro paréntesis, para que el médico sepa de qué cristal estamos hablando, ¿no? Se podría hacer ese tipo de reporte. Por ejemplo, en el urato de amonio, antes se le llamaba biurato de amonio, puedo reportar urato de amonio, entre paréntesis, antes llamado biurato de amonio. Puedo hacer, digamos, ese tipo de reporte. Ahora, si es que usamos luz polarizada o pruebas de solubilidad, lo único que hacemos es indicar si es que es el cristal que nosotros hemos hallado. Por ejemplo, les decía, si es que es un ácido úrico o si es que es una cistina. O sea, si yo confirmo con la luz polarizada, por ejemplo, les muestro aquí, no sé si se logra ver ahí en la cámara, la luz polarizada que yo utilizo es simplemente esto. Utilizo uno de estos en el cabezal del microscopio. Acá tengo un microscopio, no sé si logran ver. El cabezal es la parte de arriba, se saca el cabezal y ahí coloco un accesorio de luz polarizada y el segundo accesorio de luz polarizada coloco sobre la fuente de luz. Es algo muy sencillo. Si algún día se anima el comité organizador a realizar un curso presencial o taller, podría llevar el filtro y les enseño cómo usar. Lo único que deben de tener son microscopios y deben de llevar muestras patológicas para poder aprender. Si no lleva muestras patológicas, no vamos a aprender mucho. El segundo se coloca sobre la fuente de luz, que es aquí, en esta parte. Y voy girando manualmente de esta manera hasta que el campo se haga oscuro. Y listo, y si yo veo un rebote de luz, digo que la birrefringencia es positiva, y si no veo ningún rebote de luz y todo el campo es oscuro, digo que la birrefringencia es negativa. Y con ello ya puedo decir si es que lo que estoy viendo, por más que el cristal tenga 6 lados, es un ácido úrico o realmente es una cistina. La cistina es muy raro de poder encontrar. ¿Por qué? Porque es una enfermedad genética. La tirosina es muy raro de encontrar. ¿Por qué? Porque provienen de enfermedades genéticas. Entonces nos ayuda mucho la luz polarizada y las pruebas de solubilidad. Bien. Espero haber respondido a Cinda Cayo a su pregunta. O sea, lo que nosotros identificamos, eso reportamos, ¿no? Si es que tenemos duda, ahí es el problema, ¿no? Si es que ven cristales de medicamento, igual solamente reportan cristales de medicamento, ¿no? Y ya digamos que hicieron la prueba en este caso con el ácido acético y el cristal se desapareció, entonces yo digo se observa presencia de cristales de medicamento, ¿no? Y el médico tomará las acciones digamos de poder bajar el pH en el paciente o de aumentar el pH. Va a depender ello también de que podamos mencionar que el cristal que estamos observando a qué pH está, ¿no? Si vemos un cristal de medicamento, siempre debes acompañarle el pH que has encontrado, pero repito, las tiras de orina a veces varían un poco el pH o a veces varían hasta un punto, y un punto ya es mucho. No es lo mismo decir que estamos viendo un cristal a pH 5 o decir que estamos viendo a pH 6, ¿no? Entonces, por eso le recomendaba el uso de los pHímetros. A ver, otra pregunta.
Daisy Jocelyn, en caso de hallar los cristales propios de los medicamentos, simplemente los reportamos como se observan cristales de origen medicamentoso en sedimentos. Sí, es correcto, Daisy Jocelyn, es muy correcto lo que mencionas. Solo les ruego ahí acompañar el pH si es que tienen pHímetro, ¿no? Si no tuvieran pHímetro, bueno, simplemente de la tira tendrías que colocar, pero con la salvedad de que el laboratorio tiene que saber que no es tan preciso, ¿no? Gabriela pregunta, ¿se debe informar solo maclas o también las rosetas en el caso de ácido úrico? No solamente hace macla el ácido úrico, también les he mostrado que hay macla de cistina y hay macla de cualquier cristal, pero el reporte, por ejemplo, antes se le conocía como roseta, o también había otro nombre que se utiliza en la minería. Ahorita se me ha ido, pero es un nombre que también se decía en orina. No, se me ha ido el nombre, pero nosotros recomendamos que si ven que hay crecimiento de un cristal sobre otro, que ya les expliqué, se le reporta como maclas. En este caso, ¿cómo se reportan las maclas? Más o menos cuántas maclas estás viendo por campo, ¿no? 2 maclas por campo, 3 maclas por campo, 4 maclas por campo. Entonces se tendría que reportar la cantidad de maclas que se observa por campo. La manera correcta es contar, digamos, la cantidad de maclas que hay en 20 campos, pero nadie lo hace, ¿no? Es muy difícil llegar todavía. Las recomendaciones en litiasis, por ejemplo, en los que están más especializados en análisis de litiasis, por ejemplo, se recomienda que se debe contar y que se debe medir cristal por cristal. Es algo que humanamente tal vez no vamos a llegar, pero vemos que los equipos automatizados ya nos dicen la cantidad de cristales y eso es una gran ayuda. Esperemos que salga en algún momento algún equipo automatizado que pueda medir los cristales y ya puede mejorar, digamos, en una escala de poder identificar el grado de litiasis, ¿no? Pero por el momento suficiente con reportar la observación de cantidades de macla por campo, ¿no? Siempre y cuando se puedan contar, ¿no? Daisy Jocelyn, a ver, Daisy, buenas noches. Daisy está también en el grupo de trabajo de uranálisis. A ver, vamos a ver la pregunta que mencionaba. ¿A qué temperatura debemos someter la muestra para saber si son o no son solubles? En la tablita que les mostré, mencionan que hay cristales que son insolubles al calor y que hay otros cristales que son solubles al calor. En ese caso, ¿qué se hace? Simplemente, primero observamos en el microscopio y si es que yo estoy dudando qué cristal es, agarro el sedimento y con un mechero puedo ir calentando el tubito, similar a lo que se hace en otras pruebas. Voy calentando el tubito con mucho cuidado para que no salpique o explosione por el calor la muestra y no me queme. Entonces voy generando un movimiento lento y vuelvo a procesar después de 1 minuto de haber estado calentando el tubito. Vuelvo a aspirar 20 microlitros con la pipeta y a colocar en la lámina y hacer la lectura. Y si veo que desapareció por el calor, yo digo que es soluble al calor. Y comparo con mi tabla qué cristales son solubles. Claro que no voy a estar buscando cristal por cristal, ya tengo que ir viendo más o menos esa característica que se presenta con quién me está confundiendo y solamente busco esos cristales, ¿no? Y ya con ello veo cuáles son los que son solubles al calor y cuáles son los que son insolubles al calor. Insoluble significa que yo ya he estado calentando el sedimento y he vuelto a cargar después de 1 minuto. He puesto en el microscopio los 20 microlitros en la lámina y he puesto mi croqueto, he leído y sigo viendo la estructura, entonces es insoluble al calor.
Y su segunda pregunta es si se debe someter con el sedimento de la muestra a orina bien homogenizada. Claro, repito, esto ya se hace con las orinas centrifugadas, con el sedimento. La mayoría de las pruebas de solubilidad ya las hacemos con las pruebas de sedimento. Solo en el caso de un cristal que tenía la formación de una especie de molino de viento, en ese caso, si es que yo veo que mi centrífuga, que en el laboratorio está programada a unas revoluciones altísimas, puede ser 2000, 2500 RPM, 3500 RPM, que para mí son muy altas, ¿no? No trabajo con RPM, en las centrífugas que nosotros trabajamos en gravedades, y en las centrífugas medianas que hemos visto, por ejemplo, cuando convertimos gravedades a RPM, hemos visto que es 1400 RPM, y cuando hemos comparado en centrífugas medianas, hemos visto que llega a 1500, y en unas centrífugas grandes que tenemos aquí de piso, hemos visto que llega hasta 1600 RPM, nada más los 400 RCF. Entonces, personalmente no trabajo con RPM, trabajo con RCF, pero si es que la centrífuga que tienes no tiene la opción de RCF o gravedades, entonces tendrías que hacer la conversión de manera manual. Y también el día 5, en la clase 5 de este curso, les voy a enseñar cómo se hace la conversión. Simplemente agarramos una regla que hemos utilizado en el colegio, utilizamos esa regla y medimos desde el centro de la centrífuga hasta el borde del portaturbo y listo. Con esa medida en internet ingresamos y convertimos, digamos, de RPM a RCF, ya para que tengan una mejor idea cada uno en su propia centrífuga. El día 5 vamos a hablar de ese tema. A ver, ¿tiene otra pregunta? En caso de paciente con acidosis metabólica que su pH en sangre es ácido, puede lanzarnos resultados falsamente positivos para la formación de cristales en orina. En este caso, acuérdense que el pH en la sangre va a ser muy difícil que varíe. Va a ser muy difícil porque si es que variara así como varía en la orina, ya estaríamos muertos, porque nuestra pH en sangre siempre va a ser neutro. Es por eso que no siempre va a estar de la mano un resultado de uranálisis con un resultado en sangre. O sea, ¿sí? El pH que hablamos es el pH en orina, o sea, de todo el líquido que el cuerpo filtra, pasa por el glomérulo de los riñones y luego viene a la vejiga y es expulsado en la orina. Hace años la orina estaba muy olvidada, pero si leemos en la historia del laboratorio clínico nació analizando las muestras de orina. Es así como nació el laboratorio clínico. El laboratorio clínico no se originó hace miles de años antes de Cristo, no se originó analizando muestras de sangre, ni muestras de heces, ni otro tipo de muestras. O sea, la primera muestra que ha existido de manera histórica en los reportes que se han encontrado de los papiros de los egipcios o de los indios, mencionan que ha sido la muestra de orina la que se ha evaluado, ¿no? Claro que se ha analizado con el olor, también probando el sabor para que vean si es dulce o no, pero el laboratorio clínico nació con la muestra de orina. Lamentablemente, en la actualidad aún hay lugares donde no toman mucha importancia las muestras de orina. Tu pregunta, Daisy, me hizo recordar un poquito de la historia del uranálisis en el mundo, ¿no? No sé si hubiera alguna otra pregunta, pero repito, no tiene que ver nada con el pH de la sangre. El pH que reportamos es netamente de la orina, o sea, todo el líquido que ya ha sido filtrado del cuerpo, ya ha sido expulsado por el riñón y ya lo tenemos en la muestra de orina. Ese es el pH que evaluamos y ese es el pH con el que nosotros decimos que está a un pH, digamos, básico, a un pH neutro, a un pH ácido, ¿sí?
No siempre cuando encuentran ácido úrico, o sea, el paciente va a tener en la sangre una elevación de ácido úrico. Eso es falso. Entonces no debemos de practicar ello. Todo lo que nosotros que quisiéramos corroborar, por ejemplo, antes en la universidad a mí mis profesores me dijeron, Roberto, si es que tú ves cilindros, el paciente va a tener una elevación de proteína. Y si es que no hay una elevación de proteína, no es cilindro, o sea, es un artefacto. Y es mentira, o sea, ahora vemos con la experiencia, hemos visto a lo largo de 10 años, o sea, que hay cilindros que no tienen elevación de proteína en sangre. Entonces no hay una estrecha relación, ¿no? Y si es que hubiera, digamos, alguna presencia de proteínas, tampoco no quiere decir que obligado tengo que ver cilindros, o sea, no está estrechamente ligado. Igual en los siguientes días vamos a hablar un poco más sobre cilindros, sobre células en orina. Hoy día hemos enfocado todo lo que son cristales. No sé si hubiera alguna otra pregunta. Las preguntas están escribiéndole al chat de aquí de la plataforma y estoy leyendo para poder responderlos. Aquí hay otra pregunta. Las maclas observadas en 20 campos a 40X, si lo hiciéramos, ¿se deben reportar el tipo? En este caso, o es que hace como los cilindros a 10X o solo de manera cualitativa, escasas, moderadas, abundantes. En los cristales se reportan a 40X y si observáramos maclas lo reportamos a campos de 40X. Los cilindros sí se reportan a 10X porque los cilindros tienen, digamos, la mayoría un gran tamaño. Por supuesto que existen también cilindros pequeños, ojo. Entonces, solo se reportan a 40X. Las cantidades que vemos, o sea, 3, 4 maclas que observemos por campo es lo que reportamos, ¿no? Sacamos un promedio, digamos, en cada campo, muy similar a lo que actualmente reportamos los hematíes o los glóbulos rojos, ¿no? De 3 a 4, o de 3 a 5, o de 5 a 7, muy similar. La cantidad de maclas lo reportamos igual, ¿no? Maclas de ácido úrico, de 3 a 5 por campo. Lo puedes reportar ahí. En el país de México utilizan una escala de escasas, moderadas, abundantes, pero personalmente no le veo todavía de mucha ayuda poder reportar, digamos, de esa manera si es que no tenemos una idea de cuántos son escasas, moderadas o abundantes. Como no está estandarizado ello, mejor es reportar la cantidad en números. Entonces el médico ya tiene una idea de una cantidad que se observa en las muestras de orina. A ver si hubiera alguna otra pregunta. Estoy leyendo aquí el chat. Les presento aquí a mi esposa, ella es Fabiola. También me acompaña esta tarde en el laboratorio. También es tecnóloga médica. Ella es especialista en hematología. Y en mi caso, solo soy apasionado en uroanálisis. No sé si los demás, pero ya pasa es que cuando piden urocultivo y la orina tiene oxalatos de calcio dihidratados, el cultivo sale negativo. Ojo, el oxalato de calcio dihidratado no siempre me va a decir, o sea, que existen bacterias, o sea, pueden haber o no pueden haber cuando existan bacterias. Los oxalatos de calcio dihidratados son los que tienen una formación de cartita y esos aparecen en cualquier tipo de casos, o sea, aparecen en pHs bajos, en pHs neutros, en pHs altos, ¿no? Puede aparecer en una infinidad de tipos de pacientes por tipo de alimento y no necesariamente me dan indicio, por eso lo hemos clasificado dentro de los cristales comunes. ¿Cuál es el cristal? ¿Cuál es el cristal que sí me va a decir que hay una infección por alguna bacteria? A ver,
escriban por favor en el chat cuál es el cristal que sí va a decir. O sea, si yo veo este cristal, estoy seguro de que el paciente está contaminado, no está contaminado, está infectado por una bacteria. A ver si pueden, por favor, escribir allí en el chat alguno de los participantes. Pablo Condori, muy bien. Bueno, Daisy respondió el nombre correcto, pero Pablo Condori respondió primero. Pablo Condori dijo fosfato triple, ese es, pero ya no se le llama fosfato triple, se le llama fosfato amónico magnésico, más conocido como FAM, la abreviatura, ¿no?, de fosfato amónico magnésico. Entonces, este cristal sí o sí solamente aparece cuando existen bacterias. Sí o sí, solamente cuando aparecen bacterias. Entonces, y se reporta fosfato amónico magnésico, entre paréntesis, antes llamado fosfato triple, para que el médico no te esté llamando y te diga, ¿qué es fosfato amónico magnésico? ¿Qué me estás reportando? ¿No? Porque ya la mayoría de los médicos tienen grabado el nombre del fosfato triple. Entonces, esta bacteria es la que sí va a predominar. Pero en el caso de oxalatos de calcio, no tanto es un indicativo de la presencia de bacterias. Pueden o no pueden haber, o sea, pueden estar acompañados o no con fosfato amónico magnésico. Por eso no es tanto un indicador como tal, ¿no? Dentro de los oxalatos de calcio, el que es más patológico de los oxalatos de calcio es, en este caso, la formación dodecaédrica. El oxalato de calcio dodecaédrico. El oxalato de calcio dodecaédrico es más alargado y su característica es porque tiene en los bordes como una especie de puntas así tipo pirámide, como las pirámides de Egipto, es algo así. Digamos, tienes esta formación de aquí y aquí como una especie de la punta de la pirámide de Egipto. Entonces, esos son los que son más patológicos de todos los tipos que hay de oxalatos de calcio, los dodecaédricos. Entonces, si vemos oxalatos de calcio dodecaédricos y podrían estar acompañados de oxalatos de calcio monohidratados, que son los oxalatos redonditos, hay una alta probabilidad de que si le hacen un análisis de sangre, puede ser que salga con un calcio elevado a ese paciente, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si solamente vemos oxalatos de calcio abundantes? Ojo, puede ser que el día 1 esté abundante, si el siguiente vez que me traiga el paciente la muestra ya no exista oxalatos de calcio, pero si siempre existe, digamos, oxalatos de calcio de un determinado tipo, por ejemplo, monohidratado, o sea, siempre en la muestra de este paciente siempre veo monohidratado, significa que puede haber en el paciente, puede estar generando algún tipo de aumento de una sustancia en bioquímica. Si no me equivoco, el nombre en este caso se le conoce como una hiperoxaluria, un aumento de oxalato, en este caso en el cuerpo de ese paciente, y se le tiene que hacer también un descarte de ello, ¿no?, si está habiendo un aumento o no de oxalatos en el cuerpo de ese paciente. Hiperoxaluria se llama en este caso la precipitación constante de oxalatos de calcio monohidratado que puede haber en un determinado paciente. Y para determinar ello hay que hacer seguimiento a los pacientes, ¿no? Si tuvieran otra pregunta, por favor. Estamos iniciando recién el curso. Hoy día miércoles 5, es la clase 1. ¿Estará presente alguno de los organizadores que me puede ahí ayudar a mencionar cuándo será la clase número 2, por favor, el módulo 2? Sí, por supuesto que sí, estimado docente Roberto. Mañana continuamos con la conclusión de este primer módulo y el 11 de la próxima semana estuviéramos con la clase 2. Mañana es el módulo 2.
No, mañana concluiríamos el módulo 1. El módulo 1. Que lo hemos programado en 2 sesiones prácticamente, ¿no? Ah, ok, el capítulo de cristales y el capítulo de cilindros. Exacto. Pero son 6. La próxima semana vamos a desarrollar el módulo 2, que es el día 11 y 12. Ah, el capítulo de células epiteliales y células sanguíneas y el capítulo de microorganismos y presentación de casos clínicos en uranálisis. Sí, exacto. Y el último módulo, que es el módulo 3, también está de 2 días, ¿cierto? Sí, exactamente, está de 2 días. Eso es en fecha 18 y 19. El día 5, que vamos a hablar de tinciones y accesorios y materiales que se usan de apoyo en el área para mejorar el área de uranálisis. El día 6 vamos a hablar cómo se debe reportar todas las estructuras que se encuentran en el área de uranálisis. Exactamente, docente, exactamente. Estamos correctos. Muchas gracias, estimado David, y al comité organizador por la invitación. Y mañana los esperamos. Mañana vamos a hablar de cilindros, ¿sí?